Buenas tardes. Vamos a hablar de los hijos nacidos en el matrimonio y su desarrollo. En este estudio yo solamente me voy a referir a los hijos nacidos en el matrimonio, entendiendo con esto el nacimiento de toda criatura, hombre, mujer, estando sus padres casados o no casados, sin hacer ningún distingo. Pero voy a tomar como punto principal los hijos nacidos en el matrimonio y así como también su desarrollo. El Salmo 127, verso 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son de Dios, como dije, haya o no matrimonio establecido, el hijo, la hija que nace son de Dios, porque vienen de Dios. Y es cosa de grande estima el hijo, la hija que nace. Voy a mencionar brevemente algunas etapas de su desarrollo como en la sociedad se mencionan. Aquí hay esta información. Las etapas de desarrollo humano. Empezamos con la etapa de la concepción al nacimiento. La segunda se refiere a la infancia que es del nacimiento a los 6 años de edad. Luego la niñez de los 6 a los 12 años. La adolescencia o pubertad de los 12 en adelante hasta los 16, algo así. La juventud de los 17 a los 25. Y luego viene la sexta, que es la edad adulta, de los 25 hasta los 60 años. Y la tercera edad, que es la vejez. Así más o menos está considerado, socialmente hablando, lo que es el desarrollo del ser humano. Pero los hijos nacidos en el matrimonio es necesario criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, como lo dice Efesios 6, verso 4. Dice allí: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro está que los hijos que nacen vienen al mundo por disposición de Dios. Y como fase 1, vamos a ver esto que a mí me parece muy, pero muy interesante lo que vamos a ver inicialmente. Note usted, es muy importante que el padre del niño o de la niña esté presente cuando nace. Últimamente esto se ha tomado ya un poquito más, con mayor frecuencia. Pero aún es mucho más necesario que ambos, tanto el padre como la madre, sepan del origen de la criatura. Esto es más profundo, esto es más importante, esto es mucho más relevante. Y a esto me referí cuando dije qué interesante o qué importante me parece esto que vamos a ver aquí. Veamos cómo Dios nos hace nacer físicamente. El salmista escribe en el 139 de sus Salmos, verso 13: porque tú formaste mis entrañas, hablando con Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto es importante entenderlo y aceptarlo. Tú formaste mis entrañas. Yo considero que todo ser humano, al llegar a la edad de disponer de comprensión de las ideas, de las cosas, debería saber esto. Este es el origen de todos. Saber que Dios nos formó, dice aquí, en el vientre de mi madre.
qué bueno sería que todas las madres tuvieran este conocimiento. Así se evitan muchos males sociales. Muchísimos males sociales se evitarían aquí, comenzando con el aborto y algunas otras cosas. Por eso dije, esto es muy importante, este reconocimiento personal de nuestro propio origen. Y dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, hablando de la propia creación. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pues cómo no, ¿verdad? Yo también me maravillo al saber estas cosas. El 15, ¿no fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Qué enorme y qué maravillosa información de la obra de Dios al hacernos, al crearnos físicamente hablando. Aquí nos plantea en la información la etapa embrionaria, después del feto. Llegar a ese estado todavía sin forma, donde empiezan a aparecer allí aquellos puntitos que ahora sabemos que es la boquita, los ojos, la nariz, lo que empieza a aparecer ahí con muy, pero muy diminutos puntitos, pero luego toman forma como Dios lo hace, como dice aquí, mi embrión vieron tus ojos. Fíjese nada más, en ese estado embrionario, ahí la presencia de Dios. Este capítulo habla precisamente de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia. Y dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, cuando se fue desarrollando el embrión y tomó forma el cuerpecito físico del ser humano. Ese es nuestro origen. Así debemos de nosotros saber esto. De ser posible, recrearnos en este conocimiento, tomar la escritura, abrirla, estudiarla, en donde está esa información. Ahora mire usted cómo Dios hace nuestro espíritu. En Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esta información la toma el profeta, la pone delante en el pueblo de Israel para que se enteren quién habla, de dónde viene su mensaje. Pero aquí da algunas referencias del Señor. Habla de la creación. Habla de que Él extendió los cielos, de que Él fundó la tierra y que Él forma el espíritu dentro del hombre. Cuando Dios hace germinar al hombre físicamente en el óvulo materno, también crea, fíjese, crea el espíritu propio de esa criatura que van a ser. Lo crea dentro de él, dice ahí que forma el espíritu del hombre dentro de él. Esto es maravilloso. Hoy estamos hablando de una obra microscópica que no se puede observar a simple vista. Este es un origen milagrosísimo. Solo Dios puede hacer esto. Yo me quedo como el escritor maravillado al considerar estas cosas. Ese es nuestro origen y Dios nos dice cómo ha hecho las cosas. Es falso que hay alguna doctrina, como lo decían algunos filósofos, de la transmigración de las almas. De que un alma existió primero
en un estado, vamos a decir, en un estado, en alguna ave, en alguna bestia, en algún animal, y luego, cuando salió de ese cuerpo, vino a reencarnar en otro cuerpo. Eso no es así. No hay tal reencarnación de almas. Dios, estamos viendo, Él crea el espíritu a cada espíritu en particular cuando va a formar también un cuerpecito humano y hace nacer al hombre, a la mujer, espíritu y cuerpo. Dios, el Padre de los espíritus, si Él hace el espíritu dentro del hombre, de la mujer, con sobrada razón la Biblia la llama el Padre de los espíritus. Cuando el escritor a los hebreos está hablando de la disciplina de parte de los padres, aquí pone de referencia lo de Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? La obediencia a nuestro Padre Celestial está completamente justificada. Con esto poquito que hemos visto, ya es suficiente para obedecerle, para reverenciarle, para amarle y sobre todo para darle gracias, para estar agradecidos por todo lo que nos ha hecho y nos da. Los padres deben criar o cuidar de la salud física y espiritual de los hijos, que sea libre de violencia tanto física como psicológica. Esta es responsabilidad de los padres. El versículo que yo les decía hace un momento, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis o no provoquéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En este punto hay mucho también que explicar, pero solo les digo unas cuantas palabras. En realidad, estamos en un retraso enorme respecto a la disciplina paterna y materna. No hay conciencia. No sabe el padre, la madre, en su mayoría de los casos, no saben cómo disciplinar a los hijos. Creen que darles de golpes a diestra y siniestra, bofetadas, estirones de cabello, chanclazos y tantas cosas que se hacen, creen que eso es disciplinar. Todo eso son agresiones. No tiene nada que ver con la disciplina. La disciplina en las escrituras de Dios está bien diseñada y es muy, pero muy permisible disciplinar a los hijos, esto sobre todo en los primeros años de vida, con vara. La vara es la que la Biblia nos enseña que se debe usar para disciplinar. Al disciplinar no hay odio, se disciplina con amor, con misericordia, se disciplina en paz, con el corazón tranquilo, porque es dirección la que se aplica en la disciplina, es corrección, no es agresión, no es violencia. Y por eso digo que hay mucha carencia de este conocimiento. Entremos a la fase 2. La niñez es el tiempo para instruir a los niños en el conocimiento de Dios. Sí, la niñez. Los hijos que reciben esta salud de Dios, que es la instrucción, están exentos de muchísimos males. Créame, hermana, hermano, créame, amiga, amigo, que yo, como padre de familia y como abuelo y todo lo que Dios me ha permitido, literalmente he sufrido a punto de llorar mis lágrimas, derramar mis lágrimas. ¿Por qué? Al ver tanta desdicha social en el mundo que vivimos y sobre todo en la niñez, en la juventud. Hay tantos, pero tantos, miles de niños y de jóvenes que mueren a temprana edad, muy temprano, no porque debieron morir,
sino porque no tienen dirección, no tienen rumbo, no hay quien los ayude. Están como ciegos caminando por el mundo en un mundo lleno de pecado y de maldad, de violencia, de vicio y de tantos males. Pero los padres que los engendraron los tienen en un completo olvido. Y si están cerca físicamente, no les dan lo necesario, la instrucción que es necesaria para poder vivir en esta tierra. Por eso, mi punto, los hijos que reciben la salud de Dios, que es la enseñanza, están exentos de muchísimos males. La Escritura dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una garantía que Dios nos da. Instrúyalo desde niño, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, lo que yo le digo aquí ni es una crítica, ni es un regaño, ni algo por el estilo. Es una realidad que nos compete en este mundo en que vivimos ahora, a usted y a mí, si tenemos hijos. Y si no los tenemos, por lo menos tenemos parientes cercanos, amigos que los tienen, y podemos contribuir ayudando con la enseñanza. ¿Qué quiero decir? Ayudemos a que esta instrucción en el camino del Señor respecto al niño sea una realidad constante. Porque eso es buenísimo. Es muchísimo mejor que atenderlos dándoles el alimento físico a tiempo y nutritivo. Dándoles el alimento espiritual es muchísimo superior, más benéfico. Y cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se apartará del camino de Dios. Hay numerosos ejemplos que confirman esto que estamos viendo en la Biblia. Aquí hay uno. El escritor de la segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahí menciona claramente Pablo a Timoteo la edad en que fue instruido o se inició su instrucción de las sagradas escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego acá en Hechos 22:3, cuando Pablo estaba frente a estas personalidades presentando su defensa, yo de cierto soy judío, les dijo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, en su tiempo, la instrucción de Dios. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y en la fase 3, hablamos de la adolescencia y de la juventud. Esta es una edad muy difícil. Al llegar aquí, el joven, el adolescente, ha dejado atrás los días de la niñez. Ha dejado atrás la segunda etapa de vida. Se le presentan cosas bien diferentes a la joven, al jovencito. Hay cambios radicales en todas maneras. No solamente físicos, sino también en las ideas. El cuerpo. En el cuerpo aparecen numerosos cambios. De igual manera en las ideas, en los gustos, en los planes, en todo hay un cambio tremendo que debe de enfrentar, retos a los que se debe enfrentar el joven, el adolescente, el joven, que nunca antes se había imaginado. Por lo tanto, al llegar aquí, se requiere de que venga preparada la persona, que venga ya bien armado con el conocimiento, que sepa distinguir correctamente
cuál es el camino a seguir para que no vaya a equivocar, para que no lo vaya a atrapar el grueso social en que se desenvuelven los jóvenes y lo vayan a hundir en ese terrible mar de pecado, en donde ahora todo mundo navega sin rumbo y sin salvación. Ahí están los vicios acechando. Ahí están los placeres, ahí está la droga, ahí está la violencia. Ahí está la diversión placentera, muchísimas cosas atractivas a esa temprana edad que si no se les ha dado lo necesario para vivir, no van a poder sobrevivir. Y eso lo debemos evitar. En esta fase 3, en el corazón del joven aparece la capacidad de hacer el mal y se vuelve rebelde, desobediente a sus padres, hace sus propias decisiones. Esto de niño no le era posible. Pero ahora sí llegó a un momento, a una etapa de su vida en que se volvió rebelde. En su corazón entró algo completamente desconocido, algo nuevo para él. Y esto le va a hacer mucho daño si no está preparado. El único o los únicos que pueden evitar esto es como un cáncer en el corazón, pero estamos hablando de un cáncer de deseos, de ideas, de conocimiento. Y los únicos que pueden hacer algo por él o por ellos son sus padres. Padres, es tiempo de asumir responsabilidad con nuestros hijos y no dejar tal responsabilidad en manos de otras personas. No los manden a la iglesia para que otros los instruyan. Está bien que ahí van a recibir algún grado de instrucción, pero lo correcto es que nosotros, padres, lo hagamos en casa. Ahí es su escuela. Ahí es la universidad que a ellos los nutre, que ellos necesitan. Y yo acostumbro a decir esto, en el hogar se da la alta ciencia, la ciencia de Dios, el conocimiento verdadero. Ahí se llena el corazón de los hijos de valores. Completamente se instruye y se establece al hijo, a la hija en el camino de los valores de Dios. Luego, en Génesis 8:21, después del diluvio, Noé ofreció un sacrificio. Y dice aquí, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No volveré, dijo el Señor. Porque el hombre, vea usted, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí inicia. Le decía yo que el joven entra en una etapa de vida completamente desconocida. Aparece la capacidad, la posibilidad de hacer mal en su corazón, en su conciencia, en su evolución humana. Ya llegó a ese punto de ser capaz de hacer el mal. Y arriba mencioné la rebeldía, la desobediencia hacia sus padres y hacer sus propias decisiones, inconformarse con sus padres de tantas cosas.
que si no está preparado, si previamente no se le ha dado la instrucción, el joven no sabrá que esto le habría de ocurrir. Y cuando el padre o los padres, las madres, no estamos conscientes de esto, muchas veces también somos sorprendidos y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si mi hija, mi hijo no era así, no era rebelde, ¿por qué se ha hecho tan rebelde? Nos preguntamos. Esos son sus amiguitos con que se junta, decimos, y apuntamos aquí, apuntamos allá y buscamos a quién culpar, pero nos engañamos porque no nos damos tiempo para pensar, bueno, la palabra de Dios nos dice que el joven habría de llegar a este tiempo, a esta edad, en que el mal aparecería cerca de él y él estaría capacitado para cometerlo en su corazón. ¿Cuándo? En los días de su juventud. Entonces, ¿por qué me inquieto si yo ya lo sabía de padre? ¿Y por qué nunca se lo dije al joven? ¿Y por qué el joven no lo sabe? El joven anda que no sabe ni qué hacer. Se siente mal, lastima a sus padres, se rebela, los desobedece, les falta el respeto con palabras, les habla mal. Hay veces que los hijos jóvenes rebeldes hasta la paternidad desconocen. Hasta ese punto llegan algunos de gritarle a su padre que no es su padre. Y a su madre gritarle que no es su madre. Y hasta a punto de decirles, te odio. Y me largo de esta casa que ya no soporto. Y tantas cosas que vemos diariamente en esta sociedad y en esta juventud. Y siempre tratando de apuntar y culpar al joven por su mala manera de vivir. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿y la instrucción? Lo que previamente debió de tener establecido en su mente y en su corazón este joven para que cuando llegara a esta edad no lo tomara por sorpresa, para que no lo tomara desprevenido, sino que tuviera la capacidad, la fuerza, el conocimiento verdadero para enfrentar este terrible mal, porque su corazón se llenó de cosas desconocidas, deseos. Alguien dice por allí, se activó la hormona sexual, y los jóvenes no saben ni qué hacer. Y tenemos un mundo lleno de fornicación, lleno de desorden. ¿Por qué? Porque hay un descontrol tremendo. ¿Porque son malos? No, porque no tienen conocimiento, no saben qué hacer con estas cosas. ¿Es malo el deseo sexual? No. Se requiere la educación apropiada para hacer uso correcto. Es una bendición que Dios nos da. Pero el descontrol tremendo se vuelve como una terrible enfermedad, una pesadilla que destruye todo el entorno social. Entonces, el Señor dijo, no volveré a destruir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho, dijo el Señor aquí. Y la fase 3, la adolescencia y la juventud. Continuamos. Los deseos placenteros de la carne aparecen en el corazón de los jóvenes de manera desordenada, lo que les venía explicando. Y ya de antemano, desde los días de David, se escribió esta gran verdad. En Eclesiastés 11:9
Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Hasta parece un sarcasmo, ¿verdad? Este mensaje. Hasta parece que se le está dando la licencia para que haga esto. Alégrate joven en tu juventud cuando aparece el terrible deseo placentero que en muchos casos se va fuera de control. Y dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, en esa etapa de la vida. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Como quien dice, ahora el joven dice, no te metas, déjame, le dice a papá, a mamá, es mi vida. Y tú ya viviste la tuya, permíteme vivir la mía, y tantas cosas que se argumentan. Bueno, pues la escritura aquí sugiere, yo lo diría así, sarcásticamente, que el joven haga eso. Pero, más allá de todo esto, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, estás frente a un deseo incontrolable que te domina, pero también tienes delante de ti la instrucción de Dios que te dice qué hacer con estas cosas. Si tú te inclinas y te dejas dominar completamente por el placer y así te recreas, como dice allí, los días de tu vida, te va a llamar Dios a cuentas y a ver con qué vas a salir. Pero si temes a Dios y buscas su consejo, buscas su ayuda, buscas el auxilio de Dios, tanto en las Sagradas Escrituras como en personas que te pueden ayudar, tú vas a evitar esto. Vas a evitar esto y no vas a tener que enfrentar este juicio causado por los deseos de la carne. Por lo tanto, lo correcto es, quita pues de tu corazón el enojo. Ya no pelees, joven, jovencita, ya no discutas más con tu madre. Joven, ya no lo hagas con tu padre, respétalo. Ámalo. Y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud, una realidad son vanidad. Son como en otro lugar dice la escritura, que la vida es como neblina, que aparece y luego desaparece. Así es la adolescencia y así es la juventud. Es vanidad. Ayer el corazón estaba lleno de deseo, de placer, de la carne. ¿Y qué pasó? Al poco andar el tiempo, esto se acabó. Ya no está ahí. Ya desapareció. La evolución propia del ser humano es así. Aunque el hombre quisiera tener en su corazón de regreso ese deseo y esa capacidad, ya no puede porque ya pasó. Era cuestión de una etapa de tiempo propia de la vida natural. Entonces, hay que tener la precaución de armarse con lo necesario para librar esos periodos de tiempo que son tan incómodos y tan dañinos. Los jóvenes necesitan saber esto y saldrán bien librados. El joven, la joven tiene la capacidad de manera personal
de sacar de su corazón el enojo, de apartar de su carne el mal. Claro que tienen la capacidad los seres humanos. Y dice aquí que la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces la persona no tiene por qué dejarse llevar por estas cosas. Los jóvenes que han recibido una formación de Dios desde su niñez, como lo dijo Pablo a Timoteo, tienen sus prioridades y su vida social bien definida. Mire usted, se le dice a este joven que fue instruido desde la niñez, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sí, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando leemos estas escrituras y vemos cómo el apóstol con toda libertad le pide a Timoteo, un joven ayudante, que haga esto, a lo mejor a mucha gente le parece imposible o como una petición muy pesada o muy difícil de cumplir. Pero cuando ya nosotros hemos crecido en conocimiento de Dios, hemos vivido con Dios algunos años, hemos aprendido a seguir su consejo, hemos experimentado el beneficio de obedecerle, de amarle y de respetarle, entendemos claramente que Pablo le pide esto a Timoteo porque él sabía que Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras desde niño y que era un joven y un hombre bien equipado en su corazón de las cosas del Espíritu. Y que para Timoteo vivir esta conducta era lo que más le agradaba. ¿Por qué le digo esto? Crean lo que le estoy diciendo. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque el joven que no ha sido instruido piensa que vivir como Pablo le dijo a Timoteo sería imposible, sería algo ilusorio, sería propio de un joven engreído. Pero no es así. Mira, Timoteo, si los jóvenes no te creen, e incluso si te critican o se burlan de ti por tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de ser, no te dejes vencer. Tú vive lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, porque es valiosísimo. Entonces, Timoteo, tú debes ser ejemplo. Ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. Acuérdate, Timoteo, y acuérdese, joven de la iglesia, joven en Cristo, que usted nunca fue dejado en el muladar de los tiraderos del pecado, en los tiraderos de la sociedad, de la inmundicia, donde las palabras huelen mal. La Escritura dice que sepulcro abierto es la garganta del hombre, de la mujer que no conoce a Dios, porque hablan mucha maldicencia. Timoteo, y usted, joven de Dios, jamás ha sido instruido, ni usted ha vivido ese tipo de vocabulario. Se siente mal. No sería capaz de hablar malas palabras, porque amargan. Amargan peor que un limón silvestre. Su conducta, una conducta justa, una conducta limpia, una conducta admirable.
¿Por qué? Porque Timoteo así fue instruido. Y Pablo está seguro que así vivirá. Por eso se lo pide. Y por eso nosotros nos lo pedimos ahora también. En amor. Él fue instruido en el amor de Dios. En el amor de los profetas. En el amor de la ley. Y ahora en el amor de Cristo. En espíritu. En fe. Y en pureza. Todas estas cosas son valiosísimas. Son valores espirituales de los cuales el mundo de hoy está caduco. Estamos viviendo un tiempo de desvalorización espiritual donde a veces no sabemos ni qué pensar, aunque sabemos por qué razón estamos así. Pero es tiempo de abrir los ojos, de detenerse y poner un hasta aquí a ese terrible mal, empezando con nuestros hijos nacidos en nuestro matrimonio. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué mejor forma de vivir que haciendo estas cosas. Leyéndole a la gente en las Sagradas Escrituras, explicándoselas, exhortándoles al buen vivir y dándoles la enseñanza, la guía del Espíritu. Y mire, le dice en el 2:22 de la segunda carta de Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Selecciona tus amigos jóvenes y si te juntas con jóvenes que están llevados por los deseos de la carne, ayúdalos, rescátalos, explícales, enséñales cuál es el camino, cuál es el buen vivir. Huye, por lo tanto, de las pasiones juveniles. En otros años, cuando yo he dado clases para jóvenes, en la etapa del noviazgo, yo siempre he insistido porque lo he encontrado por benéfico lo que les voy a decir. Una de las peores equivocaciones de los jóvenes es no tener control en el estado de noviazgo sobre el roce físico. Cuando dice aquí huye de las pasiones juveniles, dice que se aparte de los deseos juveniles de la carne. Las pasiones son deseos sexuales. Pero ¿qué es lo que hacen los jóvenes sin el conocimiento de Dios? O con poco conocimiento. El roce físico se practica de manera desordenada, sin control. Yo he dicho y lo digo abiertamente, en las ciudades de México, mi México, ya en las nochecitas va usted por la banqueta y llega el punto donde se tiene que bajar de la banqueta porque en la oscuridad de la banqueta está una parejita de jóvenes que solamente se ve un bultito porque están bien trenzados el uno del otro. Esa manera de ser lo lleva al pecado. Pierde el control. La pasión lo arrastra y no puede controlar sus impulsos. La Escritura dice, huye, aléjate de esas cosas. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Para ello, ¿con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor, no a los que lo hacen fingidamente, de labios nada más. No. La fase 4
El noviazgo y el matrimonio, de esto yo toco muy poquitito, casi nada. También porque en otro estudio podemos hablar de esto más abundantemente. El noviazgo, yo le pongo aquí, es el tiempo que los novios se toman para concretar su matrimonio. Es un espacio previo al matrimonio que se toma. Tiempo de conocimiento mutuo, tiempo de planificación, tiempo de tomar decisiones y de tomar responsabilidades. Es el noviazgo. En otro orden, algunos lo llaman tiempo de noviciado, tiempo de los inicios de estos jóvenes que piensan casarse, cómo decidir su matrimonio, pero en la cultura judía ellos lo hacían, eran los padres los que tomaban la alternativa para el matrimonio de sus hijos y lo llamaban desposorio, era un compromiso previo al matrimonio. En otras culturas las cosas han sido diferentes. Todo ha sido diferente de un país a otro y también con la evolución cultural. Pero sigue siendo el tiempo en que los novios se toman para concretar su matrimonio. Actualmente las cosas han cambiado mucho en las sociedades. Ahora, bueno, con todo respeto les menciono esto. Antes se usaban términos en el sistema jurídico mexicano, se usaban algunos términos que ya no se usan. En atención, muchas veces, a la evolución, se dice, del lenguaje, la evolución cultural. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando era muy joven que cuando una pareja decidía, un hombre y una mujer, vivir juntos, se decía en términos jurídicos que estaban en amaciato. En términos religiosos se decía que estaban amancebados. Es decir, que no era un matrimonio legalmente establecido. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Cómo cambian las cosas? Actualmente, las parejas se juntan a vivir así, pero ya no se llaman, no se le llama ni amaciato, ni amancebamiento. Ahora son novios. Es un novio, es una novia, pero viven juntos. Esas son las cosas en que la sociedad va cambiando. Son novios. En aquellos años para nosotros diríamos directamente son amantes. Ah, no, pero ahora es una ofensa muy grave decir que es su amante. Perdón que me sonría, pero ¿cómo cambia el hombre las ideas? ¿Con eso no cambia la realidad? Por supuesto que no. Pero bueno, la gente se siente más cómoda. Los jóvenes que han recibido una formación desde la niñez, dije, están exentos de esos males y tienen sus prioridades en la sociedad. Por eso, donde estamos en el noviazgo, es el tiempo que los novios se toman para concretar su matrimonio. No para vivir juntos. No. Para conocerse, sí, pero desde el punto de vista de gustos, costumbres, hábitos, manera de ser, planificar cómo será su matrimonio, van a tener una familia, decisiones, cómo se van a hacer las decisiones en el matrimonio y responsabilidades. En el tiempo de conocerse bien el uno al otro, que es en el estado del noviazgo, deben externarse todo. Vea lo que yo digo aquí.
el novio y la novia deben en ese tiempo de noviazgo externarse todo, gustos, costumbres, defectos, no los escondan, defectos y virtudes, porque el matrimonio restringe muchísimas costumbres de la juventud y trae nuevas responsabilidades. Mire usted lo que le estoy diciendo, véalo por sí mismo. En el tiempo de conocerse bien el uno al otro, deben externarse, puse yo en mi punto, todo, los gustos, las costumbres, los defectos y las virtudes, porque hay muchas restricciones, y dice la Escritura en la 1 Corintios 7:28, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, la mujer y el hombre que se casan, tendrán aflicción de la carne. Y yo lo quisiera evitar. Está diciendo que el matrimonio trae responsabilidades, como dije. Ya no tiene uno la libertad individual que se tiene cuando uno es soltero. Mengúa mucho eso, porque hay deberes que cumplir. Hay muchas cosas que en la soltería no se dan. Quisiera pues, dice la Escritura, que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, note usted, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, o sea, de las cosas naturales, de la vida terrenal en que vivimos, no de cosas pecaminosas, sino de las cosas naturales en las que tenemos que vivir. Cuando se ocultan los malos hábitos en el noviazgo y no se cultivan los valores, el matrimonio no funciona. Por eso hay tanta descomposición social, tanta. Quita pues, por lo tanto, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El matrimonio significa liberarse de los padres para atarse a su esposo, a su esposa. Esa es directamente la primera aplicación que yo le doy. Dijo el Señor aquí, por esto el hombre dejará padre y madre, eso es lo que dije, liberarse, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice en la 1 Corintios 7:10, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hay tanto que explicar, pero bueno, ahí se lo dejo, hermana, hermano. Estúdielo, piénselo, retómelo y analícelo. Me refiero aquí, por ejemplo, en el 19:5, en la liberación del hombre y la mujer acerca de sus padres. Por favor, padres, dejemos a nuestros jóvenes cuando se casan que vivan su vida, enseñémosles la independencia, démosles la libertad. No querramos controlar sus vidas todavía después de que se han casado. Eso trae muchos problemas al matrimonio. Déjenles que formen su familia, que hagan lo que ellos saben que es lo que deben hacer. Pero démosles esa independencia que Dios les ha dado. Y los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En el matrimonio hay muchas cosas que corregir, muchas cosas que ajustar. Lo sabio es buscar la solución juntos, los dos, y progresar en todo lo que debe de ser corregido y cambiado. La solución no es el apartarse el uno del otro como se ha venido haciendo. Simplemente no pueden
convivir como debieran y se separan. Esa no es la solución. Esa es parte de la ignorancia y de la maldad que muchas veces vamos cargando en el corazón, pero no debe ser así. Si se separan, dice el 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Por último, en la niñez, la adolescencia y la juventud existen muchísimos estereotipos. Padres, es tiempo de conocer a nuestros hijos, instruirlos y educarlos en las cosas del Señor, porque ellos han adoptado personalidades, conductas, formas de comportarse del mundo. Y esto porque el mundo les provee a ellos lo que los padres muchas veces no somos capaces de enseñarles. Una juventud rebelde, sin objetivos y sin valores, es una juventud sin dirección y es lo que tenemos penosamente. El Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¡Qué terrible! Terrible realidad. Mas el que ama o lo ama, desde temprano lo corrige. Ahora mismo hay muchísimos problemas matrimoniales y familiares a partir de aquí. No hay acuerdo entre la madre y el padre para corregir, para castigar. Es más, estamos en una sociedad, como dije hace unos minutitos, tan mal, tan desinformada, que ya dicen que el castigo también no se puede aplicar ese término tal como la Biblia lo dice. Castigar es malo. Dios no castiga a nadie, dicen. Y entonces hay que quitar esto de aquí. No, dice, el que detiene el castigo. La disciplina no es agresión, la disciplina es la forma que Dios nos ha dado para instruir con amor a nuestros hijos. Y lo peor es que el padre y la madre no saben la disciplina, no la conocen, ni saben disciplinar y confunden disciplina con agresión. No saben el amor y confunden el amor con tolerancia. Y ahí está la sociedad que tenemos. Una sociedad sin freno. Muchos hijos mueren, como dije hace rato, a temprana edad por falta de dirección. El Proverbio 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es la realidad. La vara es lo que Dios ha establecido para corregir al hijo. No va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del castigo eterno y librarás su vida de morir tan temprano por andar en cosas no correctas, en la violencia, en el vicio, en el ocio, en tantas cosas que el mundo ha traído como formas de vida y que no es otra cosa sino una franca evidencia de la desinformación de los jóvenes respecto a Dios. Los hijos instruidos en Dios son un manantial de felicidad. Créame esto, se lo digo por experiencia. Los hijos instruidos en Dios, como lo vimos desde su niñez, son un manantial de felicidad para los padres. Dice el Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Créanmelo sinceramente. Haga esto y usted nunca va a tener problemas, que los hijos tengan problemas legales o judiciales o sociales.
Bueno, ni siquiera problemas laborales, ni problemas comerciales, ni problemas familiares de ninguna índole, exceptando en los matrimonios los detalles pequeños que son parte de la vida diaria o del diario vivir, pero jamás cosas graves que realmente lastimen. No. Los hijos bien instruidos en las cosas de Dios, solo una cosa tienen para sus padres: hacerles bien, apoyarles, amarles, honrarles, hacerse cargo de ellos cuando estos llegan a la vejez, de todas sus necesidades, así como los padres lo hicieron o lo hicimos cuando ellos eran niños. Así está escrito y esto no falla. Quien hace esto es Dios y Él lo garantiza. Hágalo y lo vivirá. Dios lo bendiga y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima si Dios nos lo permite.